Como habéis visto en el boletín, el tema del mensaje de esta mañana comienza con la palabra estudio del tabernáculo y luego hay un apartado que dice acerca de la ofrenda. Ahora, tal vez alguno se pregunte por qué vamos a estudiar el tabernáculo. No sé cuántos habéis leído o sabéis qué es el tabernáculo. A ver, ¿qué es el tabernáculo? ¿Sabéis lo que es? Entonces tenemos que estudiarlo, ¿verdad? La verdad es que a veces podemos preguntarnos por qué razón vamos a dedicar tiempo al estudio del tabernáculo cuando es algo que pertenecía al ritualismo judío, está en el Antiguo Testamento, ocupó un tiempo dentro de lo que tiene que ver con la revelación bíblica. Y tal vez alguien diría, pues habiendo tantos temas y tantas cosas para hablar, habiendo una infinidad de cosas que nunca se han tratado, habiendo una cantidad enorme de temas que interesan a la Iglesia, ¿por qué vamos a perder tiempo en un sentido en el estudio del tabernáculo? Yo tengo 5 razones por qué debemos estudiar el tabernáculo, pero no las voy a decir ahora, porque ya habrá tiempo de decirlas. Solamente quiero centrarme en el primer tema, porque hay una cosa que es muy importante y es el hecho de que la construcción del tabernáculo comienza con una ofrenda. Precisamente por eso en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar este tema, que sin duda es importante para la Iglesia, es importante para todos nosotros, porque saben que la ofrenda siempre es el gran problema de la Iglesia. Si alguien dice que no lo sé, a lo mejor tiene más razón que yo, pero de todas maneras, la ofrenda siempre ha sido el problema de la Iglesia, en el sentido de que es un aspecto a veces difícil de entender, difícil de aplicar, por causa de las ofrendas, de la administración y de la forma como se maneja el dinero en las iglesias. Ha habido problemas, ha habido discrepancias, ha habido incluso conflictos y también ha habido divisiones, y todo por el asunto de la ofrenda. El asunto es que yo creo que lo que es básico, lo que es importante en este sentido es la falta de conocimiento bíblico del tema. Ahí está la clave de todo el asunto. La falta de conocimiento de qué realmente enseña la Biblia acerca de la ofrenda. Y de ahí vienen todas las demás cosas. Pero de todas maneras, si nosotros entendemos perfectamente lo que la Biblia nos enseña acerca de la ofrenda, entonces todo lo demás no tendrá absolutamente ninguna importancia. Me refiero a lo que tiene que ver con el asunto del dinero en la Iglesia. Es interesante saber que el Señor Jesucristo, entre todas las cosas que dijo y que están registradas en el Nuevo Testamento, de lo que más habló fue acerca del dinero. Y si no, pongamos a mirar detenidamente todo lo que el Señor dijo en el Nuevo Testamento. Porque es importante que sepamos perfectamente bien la parte importante que cumple las ofrendas, el dinero, dentro de lo que es el desarrollo de la marcha y la marcha de la Iglesia que el Señor ha establecido. En las cartas apostólicas tenemos bien claro lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la ofrenda. Pero sin embargo, es en el Antiguo Testamento donde más encontramos referencias a la ofrenda o a las ofrendas. De ahí que no solamente vamos a tocar algunos aspectos del Nuevo Testamento, sino que vamos a mirar también ejemplos o ilustraciones que tenemos en el Antiguo Testamento. Yo tengo 3 principios, pueden añadir mucho más si vosotros queréis, pero hay 3 principios que definen lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la ofrenda. Tenemos abierto nuestras Biblias en Éxodo capítulo 25, pero vamos a mirar luego también otros pasajes en cuanto a esto. El primer punto es la ofrenda y la gracia de Dios. En capítulo 25 y versículo 1 nos dice algo bien claro. En primer lugar, Dios quería definir en forma bien clara lo que Él tenía propuesto en cuanto a lo que iba a ser el plan de Dios para la construcción del tabernáculo. En versículo 1 y el siguiente versículo dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. En primer lugar, y en forma bien definida, está bien claro el hecho de que la ofrenda es para Dios. Eso es bien claro y esto es bien evidente y lo dice desde el mismo principio. Levanten una ofrenda para mí.
No era para Moisés, no era para las tribus de Israel, no eran para los líderes de la iglesia, de Israel, no eran para personas importantes que conformaban el pueblo. Dice Dios bien claro que la ofrenda sea para mí. Y la segunda cosa, y es la palabra ofrenda, porque en hebreo esta palabra ofrenda es terumá y significa ofrenda alzada. O sea que extiende un poquito más el pensamiento. Hay algunas versiones, hay otras traducciones en la Biblia que lo ponen al margen para aclarar precisamente el tipo de ofrenda. En otras palabras, era un tipo de ofrenda que se tomaba en las manos, se levantaba hacia Dios. Con la mirada puesta en lo alto, se consideraba, se tenía en mente y se tenía el sentimiento en el corazón de que aquello era pura y exclusivamente para Dios. Ahora, esto es un simple acto ritual, el hecho de levantar la ofrenda hacia lo alto, pero que reconoce y se da testimonio y se dice en forma bien clara para todos aquellos que quieren verlo de que la ofrenda va dirigida a Dios. Eso debemos entenderlo también. No vamos a levantarla como la levantaban los judíos, pero sí debemos tener bien presente de que la ofrenda es para Dios. Dijimos la ofrenda y la gracia de Dios. Si nosotros definimos lo que es gracia, no me voy a extender mucho en este punto porque si no pisaría el mensaje que Cándido tendrá el próximo domingo acerca de la gracia de Dios. Solamente quiero hacer algunas menciones acerca de lo que es la gracia en relación a la ofrenda. Gracia es favor gratuito no merecido por aquel que lo recibe. La palabra gracia aparece 42 veces en el Nuevo Testamento y 130 veces en el Antiguo Testamento. Al revés. 42 veces en el Antiguo Testamento, 130 veces en el Nuevo. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra gracia no aparece tantas veces, pero sin embargo, la gracia de Dios está manifestada, mostrada, está revelada de una forma muy evidente en la relación de Dios con las personas. Más evidente, por supuesto, es en el Nuevo Testamento. Tenemos, por gracia recibiste, date gracias, por gracia soy salvo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Señor Jesucristo, siendo pobre, se hizo rico para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. En fin, hay una cantidad enorme de versículos que nos hablan de la gracia en el Nuevo Testamento. Y, sobre todo, es la generosidad de Dios hacia quien no lo merece. Volvamos entonces al Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento nos va a ir ilustrando esta verdad que queremos desarrollar. En Génesis capítulo 50 nosotros tenemos a 70 o 76 personas que descienden desde la tierra de Canaán hacia Egipto. Jacob con toda su familia, debido a la situación en que estaban viviendo, desciende a Egipto, donde se encuentra con José, segundo del reino. O sea que de una situación de hambre, de una situación de carencia, de los más elementales elementos que necesitaban para sobrevivir, a un lugar donde había sobreabundancia. Y bajo la cobertura, bajo el paraguas del segundo del reino más poderoso de aquellos días. Y así desciende, amparado no solamente por la autoridad de José, sino también por los faraones de aquellos días, que dicho sea de paso, eran conquistadores de los egipcios, o sea, los que estaban gobernando no eran egipcios, eran los Hicsos, que eran reyes pastores que estaban conquistando, subyugando al pueblo de Egipto. Allí desciende entonces Israel. Pero desde ese momento, desde Génesis 50 a Éxodo capítulo 1, transcurre mucho tiempo. Y de aquellos 70 se habían multiplicado en gran manera hasta llegar a millones. 1, 2, 3, no hay una cantidad exacta, hay discrepancia en cuanto a eso, pero de todas maneras era bastante gente. Pero la situación había cambiado radicalmente, o sea que de un grupo de personas que vivía, en forma cómoda, a ser sometidos a una bestial, a una cruel esclavitud. Hasta que un momento, precisamente por causa de su clamor, Dios levanta a Moisés. Y Moisés, el mensaje que tiene para Faraón es: deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que salga al desierto y me sirva. Deja ir a mi pueblo. Ahora,
llega el momento entonces en que sale Israel. De una manera milagrosa Dios había hecho grandes cosas y no vamos a volver a repetir toda la historia, pero de todas maneras conocemos bien todo lo que sucedió, que hizo posible que el pueblo de Israel saliera rumbo a la tierra prometida. Pero el asunto es este, y ahí a eso me voy a centrar. Y es el hecho de que aquellos esclavos no tenían absolutamente nada, no tenían bienes materiales. ¿Qué podían tener? Unas pocas, tal vez alguna olla donde hacer un poco de sopa cuando volvían de la esclavitud. Sus ropas tenían andrajos, no tenían absolutamente nada. ¿Qué podían llevar ellos en su salida, en su peregrinación? Pero sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, y aquí empieza a hablarnos acerca de lo que va a suceder, de Éxodo, perdón, en el capítulo 3 de Éxodo y el versículo 17 en adelante, nos dice precisamente lo que va a hacer que haya un cambio radical en la situación de aquellos que van a salir. Dice: yo sacaré de aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y el versículo 21 dice, mire de esta manera: y yo daré a este pueblo gracia. Aquí está la palabrita. Yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, a su huésped, alhajas, plata, oro, etc. Despojaréis a Egipto. La idea es que en ese momento aquellos millones que iban a salir, precisamente porque Dios hizo una obra de gracia, se encontraron que de no tener nada tenían una enorme riqueza. Yo daré gracia a ese pueblo para que pueda ir y tener todo lo que ellos necesitan. Y entonces se encuentra con que de pronto comienzan a caminar por el desierto y tienen una cantidad de oro, de plata, de piedras preciosas, de joyas, de vestidos y una cantidad de cosas. Habían despojado completamente a los egipcios. Y entonces pasan de esclavos a libres, de pobres a inmensamente ricos. Comienzan a andar por el desierto llevando toda esa riqueza por la pura gracia de Dios. Nada más. La pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer absolutamente nada de su fuerza, de su capacidad, de su inteligencia, de lo que sea, para lograr que los egipcios les dieran todas aquellas riquezas. Y entonces allí montaban su tiendita con sus trastos de la esclavitud, pero en un rincón un montón de riqueza, un montón de cosas. De pronto entonces se encuentran con que dice Dios: levanta una ofrenda. ¿Cómo? Y todo esto que tengo aquí no es mío. ¿Cómo es posible ahora que Dios me pida que levante una ofrenda de todo esto? Estoy desconcertado. Esto es mío. No. De gracia habéis recibido. Dad de gracia. Lo que has recibido de gracia es por la pura gracia de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12 dice Dios: iréis a una tierra donde hay ciudades que tú no edificaste, donde hay árboles que tú no plantaste, que darán fruto que tú no hiciste absolutamente nada. Disfrutarás de todo eso por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y por lo tanto, dice Dios, tomaré una ofrenda precisamente de eso. Y no solamente eso, sino que dice también el mismo versículo: la tomaré, dice, vamos a leerlo en el versículo capítulo 25, la tomaré del que diere de voluntad, de corazón. Y aquí hay dos aspectos: de voluntad, de corazón, de mente y de sentimientos. De alguien que esté dispuesto no a aferrarse a aquello que ha recibido de pura gracia, sino que reconociendo precisamente de que la gracia de Dios se ha derramado en abundancia sobre ellos, esté dispuesto a dar a aquel
precisamente que lo está demandando. En Corintios nos habla precisamente de aquellos que también dieron abundantemente por la gracia de Dios. Segunda Corintios capítulo 8, y mirando estos versículos nos dice algo más acerca de la ofrenda. Segunda Corintios capítulo 8 y versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 4 dice: pidiéndoles con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Cómo es posible que no solamente estén dando, sino que están diciendo: por favor, danos la oportunidad de dar? ¿Por qué razón? Porque primeramente se dieron a aquel que tanto les había bendecido. Se dieron por entero. Una pequeña historia verídica. Sucedió hace mucho tiempo. Era un culto de Navidad en una iglesia en Inglaterra, esas iglesias enormes que vemos a veces en las fotografías antiguas. Esto sucedió en el siglo pasado, por ahí por 1800 y no sé cuándo. Era el culto de Navidad, el pastor había traído un mensaje acerca de la Navidad, las ofrendas y el darse y toda esa clase de cosas. Y luego se puso un gran plato adelante, una gran bandeja, e invitaron a los miembros de la iglesia a que ofrendaran, pensando en el espíritu de la Navidad, que nos hablaba del Señor que había venido, se había entregado, se había dado por entero, a ver cuánto estaban dispuestos a dar para el Señor, para que fuera usado para la obra de Dios. Ahí iban todos, mientras el órgano sonaba y con himnos tradicionales. Y como era costumbre en aquella iglesia, las personas iban, se acercaban al frente, depositaban la ofrenda y volvían a su lugar. Ya casi había terminado el culto cuando una pequeña niña de más o menos 8 años comenzó a andar por el centro de la nave. Llegó a donde estaba el plato de las ofrendas, lo puso en el suelo, se paró dentro del plato y dijo: Señor, no tengo absolutamente nada. No tengo ni una sola moneda para darte, pero tengo mi vida y la entrego a ti. Y el Señor usó aquella vida para la gloria de Dios y fue usada de tal manera que fue a las misiones y sirvió al Señor fielmente hasta el día de su muerte, predicando el Evangelio de aquel que le había salvado para la eternidad. De gracia recibiste, da de gracia. El segundo aspecto que vamos a mirar es la ofrenda y los sacrificios. La ofrenda es un sacrificio. Algunos piensan que sí, ¿verdad? Pero sin embargo lo que estoy hablando es que ofrenda y sacrificio es un sinónimo. Es otra pequeña historia, aunque esta historia es un poco inventada, no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo antes. Y está un poquito en el entorno americano para que entienda de lo que voy a hablar. Un padre de familia trajo un día a su casa, tenía su familia, sus 2 niños pequeños, trajo un pequeño pavo. Y lo trajo allí, bueno, los niños contentísimos con el animalito, estaban muy felices. Le pusieron de nombre Gustavo. Espero que nadie se llame Gustavo aquí, ¿no? No quiero ofender a nadie. Le pusieron de nombre Gustavo. Jugaban con él, le daban comida, le ponían una cuerdita, lo llevaban a caminar con ellos, en fin, era la mascota de la familia. Pasaron los meses y el pequeño Gustavo cada vez era más grande, estaba creciendo, había engordado. Y la víspera del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos, Gustavo desapareció. Y el Día de Acción de Gracias, horrorizados los niños, vieron en aquella mesa llena de alimentos que quien presidía la mesa era Gustavo. Por supuesto nadie pudo comer. ¿Quién iba a comer un trozo de Gustavo? Pero ese día aprendieron que ofrenda también es sacrificio. Ofrendar es sacrificio. Recordemos, por ejemplo, la ofrenda de Abel. La Biblia dice que tomó de las ovejas lo mejor de las ovejas. Lo mejor. El animalito sin manchas, sin defectos,
perfecto, aquel fue ofrendado. Si uno piensa, mirando el valor económico de las cosas, diría, que si lo vendo en el mercado me puede dar un buen dividendo. Mejor aquel otro que, está un poquito así, de aquella manera, sirve para el sacrificio, pero que... No. Para Dios, lo mejor. Y eso implica sacrificio. Pero el caso más que nos sirve más de ilustración es lo que pasó con Abraham y su hijo. Cuando en un momento determinado dice, probó Dios a Abraham y le dijo, toma tu hijo. Pero no solamente eso, sino que le dice, tu hijo, tu único, y como queriendo ahondar todavía el dolor en aquel, le dice, a quien amas. Y llévalo a la montaña y ofrécelo en sacrificio. ¿Fue cruel Dios en su petición? Algunos podrían pensar que sí. En estos días en que vivimos, que hace tanto énfasis en los derechos de la gente, en los derechos humanos y toda esta clase de cosas, dirían, Dios ha sido inhumano, es cruel. El Dios del Antiguo Testamento es cruel pedir eso a un padre, a tu hijo, a tu único, a quien amas, llévalo y ofrécelo en sacrificio. Sin embargo, la respuesta de Abraham no cuestionó absolutamente nada, ni un momento, lo que Dios le estaba pidiendo. Y nos dice que había entendido, su actitud nos dice que había entendido lo que era ofrenda y sacrificio. Y sobre todo por el hecho de que Dios es dueño de todo y soberano en sus demandas. Dios pide que ofrendemos con sacrificio. O la ofrenda es sacrificio. En Éxodo capítulo 12, cuando estaba hablando acerca del cordero que debía ser ofrecido en la Pascua, dice toma un cordero, pero el original dice toma tu cordero y que tu cordero sea perfecto. El que sea ofrecido tiene que ser el mejor. Levítico y muchos pasajes del Antiguo Testamento nos hablan precisamente de que lo que demos para Él debe costarnos. David, cuando en aquella oportunidad tan tremenda en que se encontró en un momento determinado en que por causa de algo que había hecho, la ira de Dios había caído sobre el pueblo, ofrece una ofrenda. Mejor dicho, va a un campo donde iba a hacer una ofrenda. Y entonces llega a ese campo y ofrece comprarlo. Y dice, Arauna Jebuseo, cuando era el dueño del campo, cuando se entera de la razón de por qué el rey estaba allí para ofrecer un sacrificio a Dios, dice, no, de ninguna manera. Yo este campo te lo daré, te lo ofrendaré, te lo regalaré, lo que sea, pero no quiero. Y David dice, no, yo no quiero ofrendar nada que no me cueste. Yo no quiero ofrendar nada que no me cueste. La ofrenda es un sacrificio. Recordemos la ofrenda de la viuda. Mientras los ricos iban y daban lo que les sobraba, la viuda dio todo lo que tenía. Sacrificio. Dar con sacrificio. Y en Corintios, lo que habíamos leído hace un momento, dice, se dieron a sí mismos en primer lugar al Señor. Por esa razón estaban dispuestos a dar de esa manera. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo, agradable a Dios. Si mi vida no ha sido puesta en el altar como ofrenda, si no me he consagrado al Señor, si no he puesto todo en sus manos, si no he reconocido en mi corazón que todo lo que tengo lo he recibido de Él, entonces no estaremos dispuestos a ofrendar de esa manera. Pero si me he consagrado, si he puesto todo en sus manos, si he reconocido en mi corazón que todo lo que tengo lo he recibido de Él, entonces tendremos una actitud distinta a la hora de ofrendar. Y la tercera cosa es la ofrenda y la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es honrar, es alabar, es servir, es reverenciar, es reconocer que Dios es nuestro dueño y rendirle tributo. Adorar es una actitud del corazón, de adentro hacia afuera. Es un sentimiento que brota de una mente y de un corazón centrado en Dios, que establece prioridades en nuestra relación con Dios.
Éxodo 5 y pasaje siguiente, ya lo he mencionado, cuando Moisés estaba dando el mensaje a Faraón, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Es interesante que si leemos varios versículos en el mensaje de Moisés, en algunos dice, deja ir a mi pueblo para que me sacrifique. En otros dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ofrendar es adorar. Ofrendar es adorar. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 y versículo 3 que Elcana subía cada año a Silo a adorar y a ofrecer sacrificios, porque él en su ofrenda y en su sacrificio adoraba. Se adora cuando se ofrenda. Y volvamos al caso de Abraham y de su hijo. La Biblia dice que marchó por el camino 3 días, tardó en llegar al sitio que Dios había designado para la ofrenda de Isaac. Y cuando vio allí a lo lejos la montaña, dijo a los siervos, quedaos aquí, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos. ¿Cómo? No iba a sacrificarlo, no ibas a ofrecerlo en holocausto. Dios no había dicho que había que sacrificarlo, sí, pero Abraham no sabía todavía lo que iba a pasar, pero de todas maneras él dijo, con mi ofrenda voy a adorar. Con mi ofrenda, aun cuando es mi hijo, voy a adorar a Dios. Y recordemos el caso de los magos. Trajeron, sí, y nosotros nos centramos y decimos, sí, oro, plata, mirra. Pero dice la Biblia que vinieron a adorar. ¿Dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarle? Y cuando se acercaron al sitio donde estaba, abrieron sus tesoros y adoraron con las ofrendas. Servir, entrega, dedicación, obra de gracia. O dicho en una sola frase, el Hijo de Dios no simplemente ofrenda, no ofrendamos, adoramos. Adoramos. Dice el Salmo, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Jesús a la mujer samaritana le dijo, yo estoy buscando verdaderos adoradores. Yo estoy buscando verdaderos adoradores. El que me adora debe adorarme en espíritu y en verdad. Y Dios desea precisamente que nosotros entendamos el gran valor de ofrendar en adoración. Qué distinta sería nuestra actitud si nosotros entendiéramos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón de que ofrendamos y adoramos, o adoramos cuando ofrendamos. Cuando levantamos la ofrenda no estamos pensando en lo que se va a hacer con ella, ¿verdad que no? A veces se dice, y una vez oí horrorizado, que se dijo, bueno, vamos a levantar una ofrenda porque hay que pagar la luz, el alquiler, etcétera, etcétera. Y dije, uy, no es posible, no es posible, no es posible. Pagamos la luz, se paga la hipoteca, claro que sí, se paga lo que sea, pero no ofrendamos para pagar la luz, no ofrendamos para pagar la hipoteca, ofrendamos porque todo lo hemos recibido de pura gracia, ofrendamos con un espíritu de sacrificio, ofrendamos porque adoramos cuando ofrendamos. Y cuando entendemos esta verdad, cuando entendemos que la ofrenda es una demostración de la gracia de Dios, que primeramente debemos darnos a nosotros mismos antes que la ofrenda, cuando entendemos que estamos adorando a Dios, entonces todo lo demás pierde valor. Como dije al principio, muchas veces el asunto del dinero es un problema. ¿Cuántas veces la gente se pregunta, ¿y ahora qué se hace con el dinero? ¿Dónde va? ¿Qué se gasta en esto y que el otro? Está bien que tengamos un reportaje, o sea, que se diga algo acerca de tal y cual cosa, pero eso no es lo importante. A mí no me interesa qué se hace con la monedita que yo he hecho en la ofrenda, a mí no me interesa. A mí no me interesa si el pastor se compra un chupetín o lo que sea. No me interesa.
Si nos interesa eso, perdemos de vista el hecho de que estamos adorando. Si nos interesa a dónde va cada euro, estamos perdiendo de vista que estamos adorando. Y quiera Dios que no lo perdamos de vista, porque el momento que nosotros entendamos estas sencillas verdades, seremos bendecidos de una manera mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Probadme, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén.